¿Hay algo después de la muerte? Cuando morimos, ¿sobrevive nuestro espíritu en algún otro plano o simplemente todo se diluye en la nada y nuestra consciencia desaparece con el cuerpo? Es el misterio definitivo, la gran preocupación del ser humano, la madre de todas las preguntas. La humanidad siempre ha tenido la esperanza de una vida después de la muerte. La inmensa mayoría de las religiones, antiguas o actuales, prometen la existencia de un más allá y de una supervivencia del alma. También los filósofos han abordado el tema de la vida después de la muerte, como Platón, que concibió al hombre como una realidad compuesta por dos elementos separados, cuerpo y alma. El cuerpo pertenece al mundo sensible, mientras que el alma pertenece al mundo de las ideas y por tanto es inmortal y existe como entidad independiente del cuerpo. Pero aparte de lo que dicen las religiones, las filosofías metafísicas o las creencias espirituales, ¿qué sabemos realmente de esa hipotética supervivencia de la conciencia después de la muerte? Pues no sabemos nada, porque nadie ha vuelto de la muerte para explicárnoslo. ¿Y estás tan seguro de que nadie ha vuelto de la muerte? Pues que yo sepa, ¿no? Pues fíjate que a lo mejor sí que ha vuelto gente. En 1975, el psiquiatra norteamericano Raymond Moody publicó un libro titulado La vida después de la vida. Y ese libro fue un bombazo. Se convirtió en un bestseller mundial, vendiendo más de 20 millones de ejemplares en todo el mundo. Todo empezó en 1965, cuando Raymond Moody, que en aquel momento estaba estudiando en la Universidad de Virginia, se encontró con el psiquiatra George Ritchie, quien le contó una extraña experiencia que había tenido mientras estuvo en situación de muerte clínica durante varios minutos. Después de oír aquella historia, que le impresionó mucho, Raymond Moody empezó a documentar relatos similares de personas que habían estado en situación de muerte clínica, y descubrió que muchas de esas experiencias compartían características comunes, y así fue como Moody decidió recopilar todos esos relatos que iba escuchando, y eso es lo que dio lugar al libro La vida después de la vida, en el que se recogen unos 150 testimonios. Las historias que cuentan esas personas pueden variar más o menos, pero tienen una serie de patrones que suelen repetirse en la mayoría de los testigos. La historia clásica sería la siguiente. Una persona que llamaremos Paco tiene un accidente de coche muy grave y es llevado al hospital por los servicios de emergencia. Los médicos hacen todo lo que pueden para salvarlo, pero durante la intervención el corazón de Paco falla y se para. Los médicos tratan de hacerle un masaje cardíaco, pero eso no es suficiente. Entonces echan mano del desfibrilador, pero el corazón sigue sin funcionar. Y pasan los segundos, y mientras los médicos hacen lo imposible para reanimarlo, Paco empieza a experimentar cosas muy extrañas. Siente como si saliera de su propio cuerpo, y empieza a flotar en el techo del quirófano. Y al cabo de un rato, se acaba dando cuenta de que esa persona que está tumbada en la mesa de operaciones y que los médicos tratan de salvar, pues es el mismo. Pero curiosamente, a Paco no parece preocuparle lo que le está pasando, y contempla su propio cuerpo con desapego, como si éste ya no le perteneciera. Por lo contrario, experimenta una increíble sensación de paz y bienestar. Y al cabo de un instante, se siente atraído en una especie de largo túnel, al final del cual ve una luz maravillosa, una luz brillante pero que no deslumbra. Y a medida que va atravesando ese túnel, ve a familiares fallecidos que vienen como a recibirle con los brazos abiertos, y en ese momento Paco siente como un flujo de amor infinito, de indescriptible felicidad, y es algo mucho más hermoso que cualquier cosa que haya podido sentir en su vida. Oye, un poco ñoño todo esto, ¿eh? Bueno, sí, vale, pero en fin, es lo que cuentan los testigos, yo qué quieras que te diga. Bueno, total, que cuando Paco va a alcanzar por fin esa luz maravillosa al final del túnel, oye como una voz que le dice que su hora no ha llegado aún. Y entonces Paco se siente como propulsado hacia atrás, y entonces penetra en una cosa fría, estrecha y llena de sufrimiento. Su propio cuerpo. El corazón de Paco vuelve a latir. Los médicos le han salvado. Y después de esta experiencia, su vida cambiará para siempre. Esas experiencias las llamó el Dr. Moody Near Death Experience, que en español se traduce como
experiencias cercanas a la muerte. Al principio muchos escépticos dudaron de la autenticidad de los testimonios e incluso de la seriedad de los métodos utilizados por el Dr. Moody, pero muy pronto se empezaron a realizar encuestas similares en hospitales de todo el mundo, y se reveló que efectivamente ese tipo de experiencias son reales y repiten esos patrones de los que hemos hablado antes, como son la sensación de salirse del cuerpo, la entrada en un túnel, la presencia de familiares fallecidos y, por encima de todo, una sensación de paz y de tranquilidad. Hoy en día nadie pone en duda que las experiencias cercanas a la muerte sean reales, y estadísticamente aproximadamente un 10% de las personas que han estado en situación de muerte clínica tienen este tipo de experiencias, aunque este porcentaje aumenta a medida que va avanzando la investigación. Moody en su libro hablaba de un 10%, pero estudios más recientes, como el del cardiólogo Pim van Lommel de 2007, hablan de un 18%. Durante los últimos 20 años, el gran desarrollo de las técnicas de reanimación ha permitido aumentar enormemente el número de experiencias cercanas a la muerte, y eso ha permitido investigar mejor el fenómeno. Y es significativo comprobar que este fenómeno no es nada nuevo, y de hecho encontramos varios testimonios históricos que claramente pueden interpretarse como experiencias cercanas a la muerte. Por ejemplo, el filósofo neoplatónico Proclo, del siglo V, cuenta en sus comentarios sobre la República de Platón el caso de Cleónimo de Atenas, que tuvo una especie de síncope con parada del corazón y fue dado por muerto, pero acabó despertando y contó lo que había sentido durante el tiempo que estuvo muerto. Contó que había tenido la sensación de salir de su cuerpo y de elevarse en el aire, y había llegado a un lugar luminoso y hermoso que él identificó como un santuario de la diosa Hestia. También tenemos el caso del historiador del siglo VI, Gregorio de Tours, que relata el testimonio del obispo Salvius de Albi, que había sido dado por muerto, pero que se despertó y contó en lágrimas cómo su alma había salido de su cuerpo, y que 2 ángeles le habían transportado hacia una puerta detrás de la cual brillaba una luz indescriptible. Y entonces oyó una voz que le dijo que no había llegado su hora y que tenía que volver al mundo. Pero lo más perturbador es un cuadro del año 1490 del famoso pintor flamenco El Bosco, titulado La visión del más allá. Vemos un túnel con una luz al final que coincide perfectamente con los relatos de experiencias cercanas a la muerte. Impresionante. Ahora bien, si hoy en día los científicos ya no ponen en duda la autenticidad de los testimonios de experiencias cercanas a la muerte, no os vayáis a creer que por eso admiten que sea la prueba de la supervivencia del alma en el más allá, ni mucho menos. De hecho, se ha tratado de explicar este fenómeno como algo físico y natural producido por nuestro cerebro. En el año 2000, el doctor Carl Jensen consiguió reproducir algunos efectos de las experiencias cercanas a la muerte mediante la ayuda de ketamina, que es un anestésico que produce alucinaciones y también un efecto de disociación. En el año 2002, el neurólogo Olaf Blanke, mediante un sistema de electrodos, consiguió estimular ciertas partes del cerebro, generando así efectos que podrían dar la sensación de salirse del cuerpo. O en 2006, el doctor Richard Kinseher propuso la hipótesis de que las experiencias cercanas a la muerte solo son el resultado de alucinaciones, como un sistema de autodefensa del cerebro para protegerse del miedo a la muerte. Antes de morir, los cerebros de los seres vivos experimentarían un pico de hiperactividad, lo que explicaría la aparición de estos fenómenos. O sea que las experiencias cercanas a la muerte solo son el efecto de un cerebro moribundo, drogado y en estado de hiperactividad. Pues no lo tengo tan claro. La verdad es que no me parece muy convincente reducir las experiencias cercanas a la muerte con la toma de sustancias alucinógenas o de drogas. Lo cierto es que las alucinaciones producidas por drogas no tienen ese efecto de hiperrealidad que se describe en las experiencias cercanas a la muerte. Y esto es una de las cosas que más me llama la atención, que en los testimonios de personas que han tenido este tipo de experiencias hay prácticamente unanimidad en decir que se sentían más intensamente vivos y conscientes durante su experiencia que durante la vida física. Y también llama la atención que la inmensa mayoría de las personas que han tenido este tipo de experiencias no tienen ninguna duda de que ha sido totalmente real, y además salen totalmente transformadas, cambian sus vidas, se vuelven mejores personas, más sensibles, más espirituales.
Por ejemplo, el doctor Samparnia, en su libro El efecto Lázaro, cuenta el caso de un empresario de América Latina que vivía en el crimen, la prostitución y las drogas, y tras sufrir una experiencia cercana a la muerte, cambió radicalmente de vida, abandonó sus actividades y empezó a hacer el bien entre sus semejantes. Pero qué historia tan bonita. Déjame que llore un poquito. ¡Que te calles ya, hombre! Bueno, otro dato curioso de las experiencias cercanas a la muerte es que con relativa frecuencia los pacientes reanimados son capaces de recordar cosas que según ellos vieron mientras estaban fuera de su cuerpo. Cosas que teóricamente no podían haber visto ni oído porque estaban clínicamente muertos. Hay testigos que incluso cuentan que han atravesado las paredes del quirófano y han pasado a otras habitaciones. En fin, cosas muy raras. ¿Y entonces qué son las experiencias cercanas a la muerte? Pues lo cierto es que en el estado actual de la investigación, la ciencia no puede explicar satisfactoriamente ni cómo ni por qué se produce una experiencia cercana a la muerte. Los experimentos científicos que tratan de explicar de manera natural las experiencias cercanas a la muerte no convencen y dejan muchas partes inexplicadas sobre el fenómeno. El psiquiatra Bruce Greyson afirma que ningún modelo fisiológico o psicológico es capaz de explicar por sí solo todas las características de una experiencia cercana a la muerte. O sea, que si las experiencias cercanas a la muerte no son el producto del cerebro, entonces habría que admitir la posibilidad de que la conciencia esté separada del cuerpo. Y por supuesto, la ciencia no está dispuesta a admitir tal cosa, por razones obvias, porque eso implicaría poner en cuestión muchísimas cosas. De acuerdo con el pensamiento materialista, no puede existir la vida después de la muerte, puesto que la consciencia y el cuerpo son una unidad, una misma cosa, y por tanto, al morir el cuerpo, la totalidad de la existencia debe considerarse como extinguida, y no puede sobrevivir la conciencia de ninguna manera, puesto que forma parte del cuerpo. Pero yo creo que este debate que tiene lugar en nuestra sociedad actual sobre las experiencias cercanas a la muerte está planteado en términos incorrectos. Este suele enunciarse como una lucha de la religión o el espiritualismo contra la ciencia, de modo que la posibilidad de la supervivencia de la consciencia después de la muerte parece ser que es algo reservado para la religión, mientras que la ciencia tiene el deber de negarlo categóricamente. Sin embargo, creo yo que sería mucho más productivo dejar de lado el hecho religioso y abordar el tema de las experiencias cercanas a la muerte como cualquier otro objeto de estudio científico. Además, es muy significativo comprobar que las experiencias cercanas a la muerte se producen con igual frecuencia entre personas ateas y creyentes, lo cual parece sugerir que el fenómeno no está directamente relacionado con el hecho cultural religioso. Vale, pero entonces, ¿de dónde vienen las experiencias cercanas a la muerte? Ni idea. Pero bueno, puestos a decir cosas, para algunos autores de tendencia espiritualista, la consciencia no sería algo fabricado por el cerebro, sino que el cerebro sería en realidad una especie de receptor de la conciencia. Como si el cerebro fuera una radio o un televisor, es decir, que recibe el programa, pero no lo produce, no lo fabrica. En principio esta idea no parece nada científica, pero tampoco me parece totalmente descabellada. Al fin y al cabo, la consciencia, el pensamiento, es básicamente información, y al igual que podemos traspasar información de un disco duro a otro, ¿por qué no podríamos suponer que la información contenida en nuestro cerebro, es decir, nuestra propia consciencia, no podría traspasarse a otro soporte? De hecho, eso es algo que aparece en muchas novelas y películas de ciencia ficción y nadie se rasga las vestiduras por ello. Por ejemplo, en la novela Carbono Alterado de Richard Morgan, que ha dado lugar a una serie televisiva, vemos cómo la consciencia se almacena en un medio digital implantado en la corteza cerebral y puede descargarse en otro cuerpo. Pero hay otras hipótesis, más o menos científicas, que tratan de explicar el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Una de ellas, la del físico británico Roger Penrose, para quien la explicación está en la física cuántica. En su libro Las sombras de la mente, Penrose afirma que hay similitudes muy claras entre las neuronas y las partículas cuánticas, y sostiene que los microtúbulos cerebrales están estructurados en un patrón fractal que producen procesos cuánticos, de modo que la consciencia sería una información almacenada a nivel subatómico, y que podría seguir existiendo en alguna otra dimensión tras la muerte biológica. A mí me encanta este rollo de lo cuántico, porque podés contar cualquier chorrada, mientras esté adornada con física cuántica, pues parece algo muy científico. Oye, pues es verdad eso, ¿eh? Bueno, pues para concluir diremos que todavía no sabemos qué son las experiencias cercanas a la muerte,
Sin duda parece un poco prematuro decir que son una prueba de la vida después de la muerte, pero nada nos impide pensarlo si nos apetece. Estoy seguro de que en los próximos años conoceremos mucho mejor el fenómeno, y quién sabe si se podrá descubrir si este tipo de experiencias son realmente la prueba de la vida después de la muerte. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que las experiencias cercanas a la muerte son reales o son alucinaciones del cerebro? ¿Has vivido alguna de estas experiencias? ¿Conoces a alguien que la haya vivido? Déjamelo en los comentarios.